Bienvenidos y bienvenidas a Misión Cero, un podcast de Metroid. Mi nombre es Julián, estoy acá con el señor Rabagonic. Buenas, ¿cómo andas, Juli? Muy bien, y estoy muy contento, porque viste que la vez pasada yo dije como que veníamos alternando entre uno muy bueno y uno muy polémico, y uno muy bueno y uno muy polémico. Y si bien el anterior era polémico, para mí este es tipo un linaje de juegazos, porque el juego del que vamos a hablar hoy, si bien no es mi favorito, yo creo que es el mejor Metroid. Muy fuerte lo que estás diciendo, muy fuerte lo que planteás, pero está bueno cómo lo vas a sustentar, porque yo ya estoy ticiado con algo de eso. Creo que es un juego que, aparte de estar buenísimo, y aparte de ser el remake del primer Metroid, que tipo es una responsabilidad muy grande, está en una gran época, ¿no? Aprovecha el motor de Fusion, está en la Game Boy Advance, que fue una consola muy popular. Creo que tiene muchos puntos a favor fuera de lo que es el juego en sí, aparte del juegazo que es y que ahora vamos a hablar un poquito más. Y no es menor que le puso nombre a este podcast. Tremendo eso, ¿eh? Aparte nos volvimos locos. No esperábamos mucho cuando lo íbamos a jugar. No esperábamos mucho. Estamos, por supuesto, por si no se dieron cuenta, hablando de Metroid Zero Mission, la remake, como dijo Nico, del primer juego de Metroid que salió en el año 2004. No esperábamos mucho, porque también así es un poco, ¿no? Uno a veces cuando se va a enfrentar a una remake de un juego, sobre todo de un juego con la cantidad de años encima que tiene el Metroid original, uno espera una actualización. Y punto. Espera una versión con mayor jugabilidad del juego que ya conoce. Y no es así. Fueron por todo con esta remake. Creo que es uno de esos juegos que definen lo que una remake debe ser. Sí, totalmente. Como remake es redondo el trabajo que hicieron acá. Creo que era un momento en el que Nintendo, digamos, experimentaba mucho con este tema de usar el motor de juegos actuales para hacer remake de juegos antiguos. Lo hizo con Mario All Stars en la Super Nintendo, donde aprovechó los 16 bits para hacer un remake de todos. Lo hizo en la fórmula Pokémon que sigue hasta hoy en día, donde cada generación nueva que sale aprovechan ese motor para hacer un remake de la antigua. Y en ese momento lo usaron también para Metroid, y creo que fue algo clave que le vino muy bien a la franquicia. No es menor que fue la primera vez también que hacían esas remakes de Pokémon. O sea, fue en la Game Boy Advance donde decidieron usar el motor de los juegos de esa consola para hacer las remakes de los juegos originales de Pokémon. Entonces me parece que absolutamente cumple lo que vos estás diciendo de que había un clima de época en aprovechar un hardware que seguía siendo para juegos más en 2D, como era el de la Game Boy Advance, pero que podía revitalizar los juegos en 2D que Nintendo había sabido crear y hacer de ellos un éxito. Sí, porque aparte fue un paso muy fuerte en la industria, que creo que fue el paso intermedio antes de saltar al 3D. Hoy por hoy, cada consola que sale tiene un mejorado visual, porque cada vez tiene más polígonos, porque cada vez está más definido, porque cada vez hay más definición. Pero sin embargo, sigue siendo 3D y a veces quizás no se nota tanto la diferencia entre generación y generación. Hoy si agarras un juego de Play 3, es abismal la diferencia Por con supuesto. Play 5. Pero si agarras un juego de Play 4 con una Play 5, quizás no es tanta la diferencia. Y en ese momento sí era tanta, porque se había dado el salto de los 8 bits a los 16, que era un montón. Y encima Nintendo tenía la contra de que Sega se había hecho muy grosso con los 16 bits, con Sonic. Entonces se vio obligado un poco a traer esas joyas, más en el caso de Mario, pero también con Pokémon y Metroid, traer esas joyas que le habían funcionado a los 16 bits para ver si se la bancaba, si seguían estando en el auge. Totalmente, y ahora nos vamos a meter con el desarrollo del juego, pero también es pensar en esto que decíamos la vez pasada, de que el hardware de la Game Boy Advance no solo estaba a la altura de la Super Nintendo, sino que era un poquito mejor también, que tenía un cachito más para dar. Entonces realmente era traer el origen de Metroid a lo más alto, ¿no? Al nivel más alto que habían conseguido los desarrolladores para trabajar juegos 2D de Metroid hasta ese momento. Muchas veces lo hemos hablado y creo que es así, que Zero Mission es lo que planteaban como Metroid en un principio. Digamos, Sí. Cuando hicieron Metroid había muchas limitaciones técnicas para la época, había muchas cosas que tenían que acoplarse al sistema y termina quedando como quedó Metroid. Pero creo que si le preguntamos a Sakamoto cómo se imaginaba Metroid, a Gunpei, a todo el equipo, cómo se imaginaba Metroid en 1986, era como Metroid Zero Mission. Es que, primero, la importancia de hacer una remake con una persona del equipo original, como es Sakamoto. En segundo lugar, termina siendo el juego de Metroid
para jugar si querés conocer la historia de Metroid. Hoy en día, el primer Metroid tiene una cosa más casi de histórica. Es experimentar la historia del videojuego, pero no es jugar Metroid realmente. Porque también es la diferencia entre la casualidad y la causalidad. Metroid es un juego que muchas cuestiones salió de casualidad. Y acá no, acá estaba todo pensado. Sí. Tal cual. Sí, aparte es un poco eso. O sea, yo hoy, si le tengo que recomendar a alguien o alguien quiere meterse a jugar Metroid, para mí no tiene ningún tipo de sentido que arranques por Metroid de 1986, No. salvo que te interese el contexto histórico, que te interese saber cómo era en ese momento Metroid, pero no tiene ningún sentido, no aporta nada a la trama, no aporta nada a lo que vas a ver después en la franquicia, y de hecho termina siendo mucho más coherente jugar los remakes y después seguir con Super Metroid y Fusion. Absolutamente. La vez pasada hablábamos de cómo Metroid Fusion fue desarrollado por una nueva versión del equipo de Research and Development One de Nintendo que se dedicaba exclusivamente a software para las consolas portátiles. Lo que no contamos es que ese equipo fue disuelto en 2004 y que su último juego también fue un título de Metroid, precisamente esta remake Zero Mission. Lo cual ya le da, ¿no? Como un don Epicidad. especial. Sí, ¿no? Es el fin de una era también, en muchas formas que ya vamos a ir viendo. También mencionamos que con Fusion mucha gente se había sumado al universo de Metroid por su aparición en Smash y por la salida del primer Metroid Prime. Entonces, Sakamoto quería darle la oportunidad de probar a esa gente cómo se sentían los juegos previos, cómo se sentían esos juegos de acción con un alto nivel de libertad, que era lo que Fusion no tenía. Para eso, sintió que lo que tenían que hacer era actualizar el Metroid original y capaz agregarle una pizca de novedad para los fans de la primera guardia. Clave en cómo lo logran, ¿no? Porque uno, si van los remakes de Pokémon, por ejemplo, si bien son remakes de los primeros Pokémon, tienen muchos más elementos y están mucho más adaptados a lo que son los Pokémon de tercera generación, que eran los que salieron en Game Boy Advance. Podemos pensar en la presencia de las islas en esos juegos que te permiten capturar Pokémones de otras generaciones también, no como ese extra al final. Completamente, o las cosas que fueron sumando, como que los Pokémon tengan sexo, que los Pokémon puedan tener huevos, distintas mecánicas que no estaban en los primeros juegos y que los agregan para hacerlo más similar a lo que era la tercera generación. En este caso, podrían haberlo hecho, podrían haber implementado todo lo que tenía Fusion y meterlo en el Metroid, pero creo que fueron muy certeros en decir, Metroid era más básico en ciertos aspectos y lo importante eran otras cosas, era la exploración, era el descubrimiento, y creo que se adaptó bien eso, limitando incluso lo que podían hacer. Porque también me parece que tiene que ver con la cuestión lineal de Metroid y de la evolución de Samus, ¿no? Porque sería muy raro que vos sientas que Samus es poderosa como en Fusion cuando el juego se llama Zero Mission, cuando el juego te está diciendo esta es la primera aventura de Samus. También tiene que ver un poco con volverla a las bases para que temáticamente y con la narrativa tenga sentido. Y aparte, qué poético que es que cuando quisieron hacer el primer Metroid no podían hacer muchas cosas por limitaciones, y cuando hicieron Metroid Zero Mission podían hacer más de las que hicieron. Sí. Para aprovechar. Sakamoto cuenta que a la hora de desarrollar el juego, en vez de ir y decirle al equipo esto es lo que vamos a hacer, como pasaba en los juegos anteriores, se reunieron y debatieron ideas. Hubo más ida y vuelta entre él y el equipo sobre la dirección que quería que tomara el juego. Un enfoque más Gunpei Yokoísta, si se quiere, ¿no? El alumno aprendiendo del maestro. Me encanta. El concepto básico fue volver a las raíces del gameplay de Metroid y volver a contar la historia de la misión original de Samus. Si bien tomaron Fusion como base, en el proceso de hacer el juego reconstruyeron varias porciones del motor, agregaron algunas partes nuevas e hicieron un montón de ajustes sobre la fineza del juego. Esto hizo que fuera más eficiente trabajar así que crear un juego desde cero, pero dicen que tampoco fue tan rápido como les hubiese gustado en el desarrollo. Sakamoto dijo que el mayor desafío para el equipo fue que no se sintiera como un mero porteo, sino como una remake hecha y derecha. Agregar la suficiente cantidad de elementos para hacer que el juego se sienta algo nuevo, pero sin alejarse demasiado del original y perder el sentido de lo que querías hacer. Pasaron muchísimo tiempo balanceando estos dos elementos, además de tener que agregar cosas que no se hubieran visto antes en ningún juego de la franquicia, y después volver a balancear todo eso junto y que sea algo disfrutable. El desafío era enorme. No, era enorme. Y aparte, todo el peso en esta industria que es un quilombo realmente, porque
Haces un remake que sea fiel y se quejan porque es demasiado fiel. Haces un remake que no es fiel y se quejan porque no es fiel. Entonces es como muy difícil encontrar un punto en el que todos queden contentos. Obviamente siempre es imposible que todos queden contentos, pero es muy difícil igualmente hacer un remake y que funcione. Y creo que Zero Mission, aún con ese peso y con ser el remake de un juego tan icónico, lo logra. Y es algo que aún siendo una misión tan jodida de lograr, lo lograron, y eso es re valorable este juego. Absolutamente de acuerdo. Para él, para Sakamoto en particular, la mayor dificultad fue cómo implementar el nuevo estilo de gameplay que tiene el juego. Le dedicaron mucho tiempo y sentían que había salido bien, que era algo que se sentía tanto nuevo como algo Metroid. Una curiosidad es que no había nadie más que Sakamoto del equipo original de Metroid y de Super Metroid para desarrollar esta remake. Sí hubo una consultoría con una persona del primer equipo en algún punto del desarrollo, pero también aclaran que era alguien que ya había dejado de trabajar en el desarrollo del juego. Me suena más a Sakamoto levantando el teléfono y, che, ¿te acordás cómo habíamos hecho esto? Sí. Porque no me sale. Sí. Y aparte, Sakamoto ya en este punto convirtiéndose un poco en el gurú de Metroid, ¿no? Sí. Miyamoto, bueno, siendo el gurú de Mario, un poco le delegó la tarea a Onuma de ser el gurú de Zelda, y Sakamoto manteniéndose como el gurú de Metroid. No sé, es difícil imaginar, no sé si te pasó a vos, Juli, pero me es difícil imaginar mucho el futuro de Nintendo cuando no estén, ¿no? Tipo, un Mario sin Miyamoto, un Zelda sin Onuma, un Metroid sin Sakamoto. Creo que es muy difícil, lo vengo pensando mucho estas últimas semanas. Me pasó mucho después de ver a Miyamoto en el Nintendo Direct de ahora, de septiembre de 2021, que estuvo ahí presentando la peli de Mario y que él está teniendo un rol más de supervisar cómo Mario se está adaptando a nuevos entornos, como es la película, como es el parque de diversiones, un poco cuidando ese legado, ¿no? Y delegando un poco el desarrollo de los juegos a otras partes de la compañía. Y también me pasa con Aonuma y todo lo que en la última década estuvo haciendo Fujibayashi, que es el que dirigió Skyward Sword y Breath of the Wild, que creo que en algún punto también debe haber ahí como una decisión de ir legando un poco lo que tiene que ver Zelda. Y sí, algún día no van a estar. Quiero creer que hay también dentro de la filosofía de Nintendo una cosa de pasar la antorcha, ¿no? De enseñarle a otros lo que uno aprendió. Así como Yokoi se lo pasó a todos estos también. Tal cual. Es que Miyamoto insiste mucho en eso, por si alguien del podcast, que esté escuchando el podcast me refiero, no lo sabe. Miyamoto ahora es en un punto la autoridad máxima en cuanto al rumbo creativo de Nintendo. Cuando muere Iwata, acá Dios, el nuevo presidente decide dividir la cúpula en tres, y ahí pone una persona para el hardware, una persona para la economía, que era él, y una persona para lo que es el rumbo creativo de Nintendo, y lo pone a Miyamoto. Y él, desde ese lugar, está insistiendo mucho en los últimos 10 años en que todas estas personas deben tomar un rol más de mentor y tratar de formar las nuevas generaciones, inculcándole los principios de Nintendo para que los juegos sigan teniendo la esencia a lo largo de los años. Entonces yo creo que hay un plan, creo que está todo esto contemplado, pero aún así es muy difícil imaginarlo. Sí, y en lo particular, en Metroid, me imagino que por un lado Mercury Steam debe tener mucho que ver con eso, con quienes vayan a ser los protectores de este legado en algún sentido algún día, porque también son quienes Sakamoto dijo, che, estos pibes pueden hacer un juego de Metroid, y no me parece casualidad que cuando las cosas iban mal con Metroid Prime 4 haya vuelto a casa también, ¿no? Digo, también hay algo ahí de qué divisiones de Nintendo entienden los juegos. Sí, ni hablar. Nintendo es muy certero en eso. Cuando encuentra un estudio que le va bien a una franquicia, se casa con ese estudio y queda para desarrollar esa franquicia. Incluso muchas veces terminan comprando el estudio, como en el caso de Next Level, que pasó hace poco, que compraron después de desarrollar Luigi's Mansion 3. E incluso se habla de que Retro Studios, cuando le habían dado Metroid Prime 4 a Namco, estaban desarrollando un remake de Metroid Prime 1. Entonces no es que no se lo habían dado porque decidieron sacarle al estudio. Claro. Creo que Nintendo es muy certero en eso y tiene que ver con conseguir seguridad en sus franquicias, ¿no? En decir, bueno, esto funciona, mantengámoslo acá. Sobre la expansión en la historia, Sakamoto dijo, yo no diría que rehicimos el backstory de Metroid, solo tomamos una oportunidad para explorarlo un poco más. Decidimos hacerlo sin usar textos en el juego, sino algo más visual y cinemático, para expresar su historia a través de sus recuerdos escondidos.
A través de eso, armamos una historia que está abierta a la interpretación del jugador, y creo que mientras las personas juegan, van a interpretar el papel de Samus basado en lo que saquen de esas cinemáticas. Entonces creo que estamos expandiendo al mismo tiempo que retenemos un poco el misterio. Desde el principio se pensó en contar una continuación desconocida a la historia del Metroid original, donde la suerte de Samus se termine y tuviera que superar algún problema. Pero recién al final del desarrollo se les ocurrió hacer que Samus perdiera su traje. Sakamoto dice que esa manera de trabajar, donde ponen una idea general y más adelante la bajan a los detalles, funciona muy bien, pero también es verdad que estresa mucho al staff. La famosa buena idea de último momento, ¿no? La famosa, se me ocurrió esto, está bueno, lo vamos viendo. Che, hay que entregar el juego la semana que viene. Chao. La idea de que Samus se quedara sin traje estuvo inspirada en las escenas de las películas clásicas de terror, con una bestia malvada y horrible acosando una presa cuya debilidad se ha visto expuesta. Creían que después de tener a una Samus en la cumbre de su poder, despojarla de todo eso iba a hacer que fuera el mayor desafío y el mayor escenario de tensión. El sistema de stealth, si bien está basado en el SIX de Fusion, acá está empleado al máximo. Y lo otro que estuvo basado en el SIX es el traje que recupera Samus al final de Zero Mission. Esa es la verdadera cumbre de su poder y da vuelta por completo el escenario de impotencia que tiene esa última parte. Pasando a hablar un poco del juego en sí, me parece que está bueno que empecemos a hablar, retomando esto último que dijiste, Juli, y hablemos de la historia de Zero Mission, que es un remake 100%, porque cuando hagamos el capítulo siguiente de Samus Returns vamos a ver que no es tanto un remake, sino una reimaginación, pero en este caso es un remake, y el tratamiento que tiene la historia para mí es excelente. Tiene un montón de componentes durante el juego que van haciendo a una historia muy atractiva, ¿no? Empecemos a nombrar algunos puntos. Empecemos por el uso de estas cinemáticas con un estilo, te diría casi comiquero, sí, en algún punto, que te van presentando a los bosses, que te van diciendo, alguien está mirando a Samus, que vas viendo que Ridley está fuera del planeta y está llegando. Hay como esas pequeñas cutscenes que te van introduciendo, son muy interesantes y tienen ese estilo tan particular que además hace que el juego difiera de Fusion también, que me parece súper importante. Es que totalmente, yo cuando arranqué a jugar este juego tenía un poco de miedo de que sea exactamente igual que Fusion y que le hayan adaptado una historia súper lineal que para mí no tenía sentido con Metroid 1, pero hicieron un trabajo impecable, porque incluso en Fusion, si se quiere, el narrador del videojuego, si bien no hay un narrador, podemos decir que el narrador es omnipresente, porque hay partes que vemos como la computadora habla de Samus sin que Samus esté presente. Sin embargo, acá vivís la historia y todas las cinemáticas que pasan y todo lo que pasa tiene que ver con vos en primera persona. Está bien, ves a Ridley llegando a la Tierra, que es algo tercera persona, por así decirlo. Sí. Pero es como que está todo pasando en el momento. Es realmente así. Y en ese sentido, a mí lo que más me impresionó del juego, porque muchas veces vos con una remake te esperás que las cosas sean muy similares. Y cada vez que el juego se diferencia del original en cuanto al suceso de las acciones, ¿no? A cómo se van dando las acciones dentro del juego que vos tenés que ir realizando, es cuando empezás a decir, esto va para otro lado. Y no sé qué te pasó a vos, pero para mí la primera vez fue cuando bajás a Norfair, vas hacia la izquierda y de repente encontrás un ascensor que antes no estaba. Sí. Y volvés a salir y de repente te dice Chozo Ruins. Tremendo. Porque empieza a cerrar todo el círculo narrativo, digamos. O sea, jugándolos así como los jugamos y como recomiendo jugarlos si están siguiendo el podcast, si no recomiendo arrancar por Zero Mission. Cuando vas pasando por Return of Samus, pasás por Super Metroid, te das cuenta que hay un montón de lore tirado para atrás que vos te enterás más adelante. Sí. Te enterás en Super Metroid, te enterás en Fusion y decís, esto era esto y esto tenía que ver con esto, los chozos estaban acá, los chozos hicieron los Metroid. Pero acá es como que ya te van planteando el escenario desde el principio y para mí eso es recanonizar algo increíble. Porque también todo ese backstory de los Chozo, en general, estuvo metido en los manuales de los juegos, nunca en el gameplay. Tal cual. Vos realmente tenías que mirar el manual y decir, esto es una estatua Chozo. Mirá, en todos estos lugares hay estatuas Chozo. Mirá, los Chozo tienen que ver con la creación de los Metroid.
Sí, y este juego es como si tuviera el manual literalmente incluido dentro. Sí. Y por eso también es que decíamos al principio del podcast que si querés arrancar y no te interesa ver el contexto de 1986 y de cómo eran los juegos en ese momento, es para mí muy superior arrancar por este Metroid directamente. Absolutamente. Y también ahí cuando vas hacia las Chozo Ruins te encontrás otro pedazo de historia que a mí me parece muy interesante, que es que te den un ítem y no saber qué es. Sí. Que es una locura eso. Te dan un ítem, tu traje te dice, no sé qué es esto, la verdad no lo puedo leer con este traje. Tremendo. Y vos lo usás, tipo, hace como un podercito que te permite romper unas paredes especiales, pero no sabes qué es. Y uno intuye, bueno, en algún momento me voy a enterar qué es, pero no lo sabes, es misterio. Y es buenísimo y le suma a todo esto el lore, ¿no? De decir, bueno, los Chozos son una civilización hiper antigua que no maneja la misma tecnología que Samus, que no maneja el mismo idioma que Samus y que tiene sentido que pasen estas cosas y no, lo que no tiene sentido es que no lo hayamos visto antes. Otro cacho así de historia en el gameplay que a mí me parece uno de los mejores agregados que tiene este juego, que lo debatimos cuando nos lo tomamos los dos, es la inclusión o la historia secreta de cómo llegó la Wrecked Ship de Super Metroid al planeta Zebes. Eso es lo que más disfruté del juego sin ningún tipo de dudas y creo que tiene que ver con lo que decía Sakamoto de darle un regalito a los que hayan jugado el primer Metroid. Se siente así. Absolutamente, te van a contar en el juego más cerca del final que es la nave de Ridley que termina explotando y queda ahí rota y esa es la nave a la que vos entrás y también es una manera re interesante de justificar por qué está ahí y por qué no está en este, digamos. Porque tampoco es que vos llegás y de repente, mirá, ahora agregaron Wrecked Ship. No, está la nave entera y vos ves cómo se destruye. Sí, no, es excelente. Es posta, para mí es lo mejor del juego. Habiendo jugado Metroid antes, seguramente si juegues este juego no te va a llamar tanto la atención por primera vez. Pero si jugaste Metroid antes, para mí era una locura. O sea, no lo podía creer realmente. Ni bien pasó, le mandé un mensaje a Juli y le dije, no estoy pudiendo creer lo que está pasando. Incluso desde el lado gameplay es buenísimo porque te meten todas las mecánicas de Fusion que no pudieron meter en el juego. Te meten persecuciones, te meten mini bosses que no puedes matar. No, te meten todo lo moderno de Fusion que no podían meter justamente por lo que dijimos antes, de seguir manteniendo la esencia del primer Metroid. Te lo meten en esta parte nueva y queda excelente. Absolutamente, también en esa porción te incluyen la parte de arriba de Crateria, que tampoco estaba en el juego original, porque vos ya empezabas abajo, pero la viste en Super Metroid y está diseñada igual. Realmente estuvieron muy atentos a los detalles y yo me imagino que debe haber sido muy divertido sentarse y planear cómo atar esos cabos ahora que estabas rehaciendo el primer juego. Y aparte era tipo la oportunidad once in a lifetime. O sea, me lo imagino a Sakamoto diciendo... bueno, cuando hicimos el capítulo de Super Metroid lo dijimos. Ellos planearon el juego como un soft reboot, como un símil remake de Metroid. Y no sé si le dieron tanta bola a estos detalles. Seguramente hayan dicho, bueno, le haremos una parte nueva y ya fue. Y creo que esta fue la oportunidad de Sakamoto que se le presentó y le dijeron, acá tenés todo para cerrar la obra, digamos. Para que quede todo el círculo entero. Es absolutamente así. Sin embargo, creo que el agregado más grande que hay a la historia es sobre el pasado de Samus. Está muy abierto a interpretación, si bien creo que con el correr de los años las interpretaciones se han alineado a una suerte de verdad colectiva sobre lo que quiere decir lo que sucede en Metroid Zero Mission. Es un poco esta idea de que cuando te estás metiendo en las Chozo Ruins ya en el final del juego, Samus empieza a recordar su pasado en este planeta, que eso es un cambio que está desde el principio del juego. Ya en el principio del juego te dicen que Samus está volviendo a su hogar, que Zebes es su hogar, algo que no teníamos en el Metroid original, pero en el momento que le empiezan a despertar estos recuerdos y se ve a una nena jugando con los Chozo, y creo que una de mis referencias visuales o una de mis decisiones visuales que tiene este juego favoritas es el cambio de los ojos de la Samus niña a la Samus adulta para darte a entender que son la misma persona. Es brillante. Es brillante. Y creo que es la gran incógnita de estos últimos 20, 25 años. Porque cuando deciden hacer esto en el remake, yo creo que es algo en lo que Sakamoto quiere profundizar, ¿no? Porque no sé si Metroid Prime lo profundiza tanto, la verdad no los he jugado todavía. Pero sí sé que se profundiza tanto en Other M, sé que se profundiza tanto acá. Y también es un poco el desenlace de tratar de justificar por qué
siempre hay enemigos nuevos, ¿no? Siempre está el Metroid y de la nada sacan el SAX y de la nada sacan el Parásito X y nunca te explican mucho cuál es la relación, si bien hay ciertos datos. Creo que los Chozo y el origen de Samus van a ser como la gran incógnita a resolver en Dread y lo que va a terminar de unificar la franquicia para siempre. Hay otro lugar donde explora un poco esto, es un material de esta época, el cual no revisé completo, pero revisé el principio y es el manga de Metroid. Leí los primeros capítulos del manga y ahí te cuentan bastante de cómo Samus fue adoptada por los Chozo, por qué fue adoptada por los Chozo, por qué recibió este traje. Y creo que está muy atado a Zero Mission e incluso es considerado canon en ese sentido porque realmente estuvo hecho bastante a la par de este juego. Incluso aprovecho, obviamente pueden estar escuchando esto en el 2030 si quieren, pero hoy, septiembre del 2021, hay tendencia en Twitter hace más de 2 semanas con el hashtag Manga Metroid en español, porque se le viene pidiendo a Metroid que saque una regionalización del manga para que se pueda leer y para que se termine de entender el canon universalmente. Así es. Otro de los cambios que hay respecto a la versión original de Metroid es el agregado de muchos bosses, además de los piratas espaciales, digamos, que tiene mucho sentido también, porque en el primero era como tipo, bueno, matamos a Kraid, matamos a Ridley y vamos a matar a Mother Brain. No había intermedios. Y se terminó, sí. Y acá es como mucho más real, porque es un mundo, es un planeta y hay un montón de bichos enormes que hay que enfrentarnos. Sí, y son también súper interesantes. Creo que uno de los que a mí más me quedó, no sé si te pasó a vos, es uno que se repite varias veces, que te va saliendo del piso y del techo y vos tenés que ir moviéndote hacia un costado y hacia el otro y disparar para arriba en el momento justo. Sí. Y que además vos te aparece al principio del juego. Es terrible. Y vos decís, soy boleta, pero es como solo un tease de algo que va a venir después. Y aparte voces con mucha mecánica, que tenés que usar el riel para poder dispararle justo en el momento intermedio del recorrido. Tiene como esas cosas que le suman bastante a la jugabilidad, me parece. Otro uso visual excelente del juego es cuando te empezás también a encontrar como los cascarones de una larva y después termina siendo un miniboss también. Tremendo. Tremendo y muy metroidiano, ¿no? De Samus Returns. Sí, absolutamente, no. Asumo que también es difícil, ¿no? Crear voces para un juego que tiene icónicos como Kraid y Ridley y Mother Brain, por supuesto. Y además tener que meter algún miniboss más y que esté a la altura, porque no es como... Fusion era otra cosa, en Fusion tenían la libertad de crear un montón de voces absolutamente originales y que solo tuvieran que tener una cierta coherencia entre ellos. Acá tenés que crear voces que no se sientan fuera de lugar con icónicos. Y aparte que lo hacen muy bien, o sea, Kraid para mí es el mejor Kraid que hay. Y el más difícil también. Sí, es verdad. El Kraid... Bueno, el Kraid del Metroid original era absolutamente otra cosa, no tiene nada que ver. Para mí el de Super Metroid es bastante confuso comparado a este, es bastante difícil de visualizar en la pantalla, es bastante difícil de seguir lo que está haciendo. Este es absolutamente el más fino. Sí, y aparte es el más parecido al que vemos en Dread. Sí, eso también, ese spoiler que nos clavó Nintendo tremendo. Ahí. Yo quiero confiar, de vuelta, estamos grabando esto antes de que salga Dread, yo confío que lo mostraron porque hay mucho más que no están mostrando. Opino igual, y también le hacen mucho honor a Ridley, le dan hasta incluso mucho más lore, aparece Mecha Ridley ahí nomás. Sí, ojo, la pelea de Ridley en Super Metroid creo que me gustó un poco más, creo que fue más difícil. Acá creo que está un poco más fácil, pero es verdad que lo que le agregan el lore hace todo. Y también tenemos, para mí, el boss final del juego, que es un agregado excelente, que es el Chozo Warrior Engraving. Ese es el nombre de este boss, que es como un fantasma Chozo que te tiene a vos misma. Y si te disparás a vos misma, te sacás daño, porque está disparándote a vos. Es muy interesante. Probablemente es uno de los bosses más particulares de la franquicia 2D. Es muy inteligente el juego en algo. Ahora vamos a hablar del final y de cómo te despoja, como ya mencionamos, de tu poder. De cómo te cambia absolutamente la base del juego. Que el boss de toda esa parte sea un desafío de lógica, prácticamente. Un desafío más mecánico que de fuerza, porque no tenés fuerza. Es muy inteligente y es muy diferente, muy particular.
Y aparte que es muy necesario que sea así, porque venís de toda una situación de tensión. En una parte que realmente, para mí, puede ser tranquilamente la más difícil del juego, que es el final cuando tenés que correr de los bichos estos que te miran y te van a buscar. La stealth ¿Sí? part. Sí, todo ese final, hablemos del final de Zero Mission porque es... No sé, creo que a vos te pasó lo mismo en cuanto... Cuando terminás la parte de Mother Brain donde uno piensa que el juego termina, decís, buena remake, es una buena remake, Sí. punto. Lo que viene después hace de... Es lo que para mí convierte este juego en el mejor Metroid. En el... No en mi favorito, pero en el más sólido. Porque hace algo tan diferente. Hace algo que ya te venían ticiando con el SIX, pero muy chiquito, y lo expande tanto y tan bien. Sí, sí, aplica todo perfecto a Metroid, lo agrega de una forma que no le falte el respeto al original, lo agrega en el momento indicado, lo agrega para dejarte con ganas de más. Para mí esa parte es perfecta y es lo que, como vos decís, potencia el juego y lo convierte en algo mucho más de lo que es. Es absolutamente así. Yo sabía por Smash que existía Zero Suit Samus, sabía que estaba en este juego. No me esperaba esto, no me esperaba algo después del final. Tipo, ya el plot twist de, no, Samus no se fue, la atacaron en el medio de la salida y cayó y no tiene traje, y ahora bancátela con esta pistolita de mierda Tremendo. que tenés que no te sirve para nada. Y aparte la primera vez, o sea, venimos de jugar, no sé, 20 años de Metroid, 5 juegos canon oficial, del mainland y todo, y es la primera vez que usamos a Samus sin traje. Que vemos a Samus sin traje, que la usamos, y de repente la mecánica de stealth se siente tan natural al género. Sobre todo porque Metroid siempre fue un juego spooky, si se quiere. Un juego que te daba como un cachito de cosa, ¿viste? Como que a veces los bosses o distintas partes del juego, ni hablar de las apariciones del SIX en Fusion, te daban como cosita, como un poquito de tensión, de suspenso, hasta de miedo. Sí. Pero la naturalidad con la que entra el género stealth acá, y yo lo digo en particular porque yo creo que no había jugado ningún juego de stealth antes de esto. Y se me hizo tan entretenido y tan atemorizante que me flasheó mal. Sí, sí. No, entra excelente y creo que lo notan desde el lado del desarrollo porque vemos que Dread va a basarse en gran parte en el stealth. Sí, absolutamente. Creo que claramente Sakamoto empieza a través de Fusion con el SIX a notar, acá hay algo interesante para Metroid. Lo prueba mucho más en Zero Mission y creo que ahí se convence completamente de que el siguiente juego de Metroid, el que siga la historia de Metroid, tiene que ir por el lado de una... de apoyarse fuerte en el género de stealth. Creo que en su momento uno podría decir, es una lástima que no sucediera. Hoy sabemos que va a suceder y hasta probablemente haya sido mejor que pasen todos estos años porque claramente Dread va a ser otra cosa mucho más arriba de lo que podrían haber hecho hace 19 años atrás. Pero se notaba que era para donde quería ir Sakamoto. Y ya desde la premisa se ve que Dread va a cumplir con eso. O sea, está muy bien planteado el stealth en el juego. Y qué manija, ¿no, Juli? Porque tenemos, después de que se hizo este remake, pasaron casi 20 años. 35 años desde el inicio de la franquicia. El primer Metroid en HD. El Metroid en Switch, que es una consola que ha sacado lo mejor de toda la franquicia de Nintendo. Es como que está todo dado. Absolutamente está todo dado y me parece súper interesante también. Esto lo vamos a ir tiseando porque vamos a hablarlo más cuando llegue el podcast de Dread. Pero es importante empezar a marcar que, bueno, Zero Mission mete la mecánica de stealth, la idea en la cabeza de la mecánica de stealth para Sakamoto que va a ser central en Dread. En el próximo episodio vamos a hablar de que absolutamente Samus Returns mete el resto de las mecánicas del juego porque ambos están desarrollados por Mercury Steam. Pero me parece súper interesante pensar cómo hacer remakes de los juegos te permite también que una franquicia evolucione, ¿no? Sí. Que una franquicia siga adelante y se renueve a través de rehacer cosas ya previas. Es re loco. Es re loco mal y aparte lo vamos a hablar mejor en el capítulo siguiente, que es el último antes de Dread, que es el de Samus Returns. Y es re loco cómo toda esta reimaginación de la franquicia se dio con este juego que le era tan ajeno a Sakamoto y terminó siendo casi el puntapié inicial para que Dread exista.
Después de toda esa tensión, ¿no? que te genera el final del juego con esta mecánica de stealth, es increíble cómo el juego te revoluciona completamente cuando le ganás a ese boss que es más lógico que de fuerza y te dan, no es que te dan tu traje de vuelta, es como que te dan el traje de vuelta. El mejor que puede existir en la galaxia. El más completo, el más poderoso. Y el juego lo sabe. Sí, sí, sí. No, es. Aparte la sensación. O sea, lo que te cuesta pasar esa parte y lo facilito que es cuando tenés el traje, te sentís tipo el ser más poderoso de toda la galaxia. Es que es increíble porque el final del juego es tan difícil que cuando de repente de pasar de no tener poderes a darte un traje que no solo tiene los poderes que ya tenías antes, sino que tiene los que habías agarrado y el traje anterior no podía leer. O sea, tenés más poderes que antes. Tenés el rayo que atraviesa las paredes, tenés todo. Tenés el screw attack, tenés todo, claro. todo. Hay un detalle en esta parte que a mí me parece maravilloso, que es que los Space Pirates que antes te perseguían a vos empiezan a correr. Increíble. Es excelente. Increíble. Y todo musicalizado con una versión del main team del juego, pero más épico, ¿viste? Con más orquesta, más arriba. Explota el juego, es brillante. Increíble. Nosotros hablamos mucho de cómo en los distintos juegos vos te vas sintiendo Samus Bounty Hunter, la más pijuda, perdón que lo diga así, pero acá explota por todos lados. Sí, no, acá es todo, la sensación es tipo, soy la persona más poderosa del universo y ahora me voy a vengar, es tipo, y a ver, vengan ahora a perseguirme. Témanme. Claro. Es tipo, témanme. Sí. No sé qué pensás vos de este boss final, esta especie de Mecha Ridley, que debo decir que es muy lógico que Ridley tuviera un robot de ella misma. Sí, sí, es como completamente. Lógico. Es un boss muy particular. Es un boss particular, para mí suma porque es como el shock de decir, bueno, gané, pero ahora soy súper poderoso, tipo va a terminar acá y te aparece otro boss que encima es un boss re icónico, reconvertido. Entonces creo que es necesario que pase algo así en el juego. Sí, y no deja de ser súper interesante esta mecánica de que le tenés que pegar como en un punto muy específico, porque te corre un poco de la idea de en general los bosses, que es cagarlos a misiles medio en donde puedas, o en un momento semi preciso. Acá es muy preciso, acá tenés que ser, porque además está muy calculado, vos te diste cuenta, está muy calculado para que no sea un salto, sino un poquito menos que un salto. Es un medio salto, sí. Entonces es como muy difícil. Sí, a mí me costó un montón porque encima también es engañosa esa parte, porque como vos sos tan poderoso, speedruneás un toque. Y al speedrunear perdés mucha vida, porque te vas chocando con este, te vas chocando con el otro, y llegás al final medio tocadengui, y ahí te agarra Mecha Ridley, y la verdad es que a mí se me complicó un montón, lo tuve que jugar varias veces esa boss fight. No es un dato menor que vos, antes de ir a esa boss fight, podés salir de la nave de Ridley y explorar el resto del mapa para buscar las mejoras que te faltan. Eso me parece que es algo que está buenísimo también. Sí. Que después Sakamoto lo va a repetir, para mí no de la mejor manera, pero lo va a repetir. Pero está buenísimo que te den tipo, no, te abren la puerta y vos decís, tipo, querés primero explorar el mapa y después venir a pelear el boss final y terminar el juego, podés hacerlo. Sí, sí, para mí está buenísimo. Y aparte le da eso que muchos juegos le falta, y lo estoy notando mucho. Ahora estoy jugando los Souls, por ejemplo, de que si terminas el juego en alguna parte, tipo, tenés que empezarlo de vuelta para terminar varias cosas. Y a mí eso me retiltea, y este juego lo hace muy bien. Es como, tipo, querés terminar el juego 100% en una run, este es el momento, es tu last chance. Por último, yo quiero mencionar la escena postcrédito del juego, ese pequeño momento final que creo que se le ha hecho una costumbre a Metroid después de Fusion, que es terminar en una nota tierna, básicamente, después de tanta aventura, de tanto miedo, terror y pelea y sangre y cosa. Terminar en una nota tierna porque la cámara vuelve a donde encontraste este traje superpoderoso en el medio de las ruinas Chozo, y te encontrás que ahí, en una esquinita, marcado en la pared, hay un dibujo que parece haber hecho la pequeña Samus en su infancia, donde le está agarrando la manito a dos personas pájaro, es decir, los Chozo. Es muy tierno. Muy lindo, demasiado lindo. Es muy tierno porque también te pone en una situación, que es algo que el manga explora, donde la relación con los Chozo no es un secuestro, no es una esclavitud. Ella tiene una relación afectiva
con las personas que la adoptaron en ese momento. Y creo que está bien transmitido desde ese lugar. Bueno, y también, esto lo veremos en el último episodio, ¿no?, de la temporada, pero en el tráiler de Dread se hace mucho hincapié en un enemigo que aparentemente es el enemigo del juego, que es un chozo, y para mí tiene todas las vibes de padre. Es tipo me encuentro con él, con mi padre. Me gusta la teoría, veremos si se cumplen, capaz usted ya lo está escuchando en algún momento donde se ha cumplido o no, usted nos dirá. Con esto damos por finalizado el análisis de Metroid Zero Mission. Como dijimos, un gran juego para que arranquen a jugar Metroid si no lo han jugado antes, si no han jugado ninguno todavía. Este es un gran punto de arranque, entre otros que ya hemos mencionado. Seguiremos la próxima con otra remake, con Samus Returns. Pero primero, Nico, ¿en dónde pueden encontrarte en las redes? Me pueden encontrar como Rabadonic en Twitter, Twitch, Instagram y YouTube. Excelente, a mí me pueden encontrar como @JulianCaper, Caper con K en Twitter. Muchas gracias a todos por habernos acompañado otra vez y nos encontraremos en la próxima misión.